¿Qué es misericordia? Es un tiempo para que la persona pueda corregir un cortocircuito. Estamos en la última fase de la corrección. De igual forma, dice esta parashá, jueces y policías te dará a ti. Dice el Arizal, que se refiere al intelecto y a la conciencia. Dice, camino al cielo, sus puertas, es una expresión que también explica el Ari. Hay todo tipo de ángeles acusadores y ángeles destructores a nuestro alrededor. Por lo tanto, por cada acción que hacemos, creamos una fuerza negativa o positiva. Son nuestras acciones las que promueven una acción de rigor o una acción misericordiosa. Eso es a lo que se refiere mi maestro. Por la letra G, rebaja, rigor, una situación de acción-reacción sin misericordia, con dolor. Por la letra Vav, eleva, a través de la elevación de la conciencia y la conexión con los intelectos. ¿Cuáles son los intelectos? Jochma y Binah. Si tú estás planeando un negocio, si estás planeando una acción y no has conectado al nivel de Jochma y Binah, viene una reacción de rigor. Por eso las cosas fallan. ¿Qué es conciencia? ¿Qué somos? ¿Qué hacemos? ¿Y para dónde vamos? Vuelvo a repetirlo. ¿Qué es conciencia? ¿Qué somos? ¿Qué hacemos? ¿Y para dónde vamos? Quien no tiene conciencia no tiene forma de distinguir en lo que acabo de decir. Por ejemplo, la inteligencia artificial no tiene conciencia, solo tiene información. Puede tener muchísima información, pero no tiene conciencia. ¿Por qué nos admira la inteligencia artificial? Porque la información rebasa a la información del ser humano. Y el ser humano, desgraciadamente, no está aumentando su conciencia. Por lo tanto, la inteligencia artificial está rebasando al ser humano. Vemos hoy que podemos modular la voz idéntica a otro ser humano a través de inteligencia artificial. Y entonces podemos poner palabras fingidas o mentirosas en lo que dice una persona en un video. Porque no tenemos conciencia, que no podemos confiar en lo que nuestros ojos ven, lo que nuestros oídos oyen, sino en lo que debemos confiar en nuestro interior. Hay personas que continuamente están buscando señales. Mira esta roca que está ahí. Mira el arco iris que está atrás. Mira qué casualidad de tal cosa. Deja de mirar con tus ojos físicos y mira hacia tu interior. Entonces, dice la parashá, como pueden ver, estoy abundando mucho en este concepto, Tzedek, Tzedek, Tirdof, justicia, justicia. El Talmud pregunta, ¿por qué 2 veces? Y sabemos que cuando se repite, ya dijimos, una es para el alma y otra es para el cuerpo. Pero, contesta la Gemara, se refiere a que en estos días debe apegarse más que nunca a evaluarse la persona conforme a las enseñanzas de la Torá. En el momento que imparte juicio sobre sí mismo a través de examinar su conciencia y hacer
las meditaciones correspondientes. Entonces, lo que hacemos en un sentido muy práctico, analizamos todos nuestros defectos y después hacemos las meditaciones visualizando cómo corregimos activamente nuestros defectos desde nuestro interior. Observamos la respuesta que nos viene y actuamos en consecuencia. Es decir, no hacemos la corrección en el plano inferior, sino hacemos la corrección desde un plano superior, donde ahí eliminamos el juicio que viene del cielo sobre nosotros mismos. Si la persona no mejora o no actúa en este sentido, entonces viene el juicio del cielo en el otro sentido. Diríamos que lo que no entra por las buenas, por las no tan buenas, va a entrar. En el momento en que decides la acción, también determinas la reacción. Lo vuelvo a explicar. Me doy cuenta de mis errores, las deficiencias de mi carácter, de mi personalidad, mi forma de reaccionar. Le pregunto a las demás personas lo que no les gusta de mí. Y después hago las meditaciones utilizando esas herramientas llamadas Shemot, nombres de Dios, y entonces veo mi yo corregido. Y lo que hago es pedir esa corrección. Visualizo, internalizo esa respuesta y actúo en consecuencia de la respuesta que recibo. Esa es la forma de corregir para que no me venga un juicio, porque lo que estoy haciendo es manifestando en el mundo superior que deseo hacer esa corrección. Y como consecuencia, mi acción en este mundo no es mi acción física, sino la que viene de otro plano para que no venga con juicio. Por otro lado, en esta parashá, cambiando ahora sí el tema, se habla mucho de las leyes y cómo se gobierna todo lo relativo de la idolatría y la brujería. Habla de la adivinación, de la idolatría, de la brujería, donde podemos entender que idolatría no es necesariamente tener una estatua, una imagen, no, eso es lo de menos. Es atribuir una fuerza a cualquier cosa que no proviene del sistema creador. Y la brujería, para estar claros, no es otra cosa más que la propia adulteración de las leyes del cielo. Cuando en esta parashá se habla de las leyes que definen una monarquía y un rey, sabemos que el único rey factible para toda situación es directamente Akadosh Baruj Hu. Por lo tanto, en esta parashá donde dice que nombrarás un rey elegido por Akadosh Baruj Hu, está hablando realmente que el objetivo es redimir a Akadosh Baruj Hu con su pueblo. Se refiere al rey Mashiach, que es el que viene a eliminar justamente toda la idolatría, la brujería y a difundir la sabiduría que logra la paz en este mundo. El rey dice, no multiplicará sus caballos. ¿A qué se refiere? La corrección de la codicia que debe haber en nosotros. No podrá multiplicar mujeres. Se refiere al control del deseo y de la promiscuidad. Y dice, plata y oro no multiplicará para sí. Es el control de querer conseguir honor y poder para él. Preocupa mucho cuando escucho las cosas que alguien dice, mira lo que logramos, y no decir, mira lo que Dios nos dio. Ahí nos damos cuenta la labor de rectificación que viene. En el tema de la brujería, entendamos que es una adulteración simple de los secretos del cielo. De hecho, la palabra, nada más muy rápido, abracadabra, es una modificación de bara que di bara, que es una expresión
que viene en la Torá, para que ustedes vean la adulteración que se hace de las palabras. Entonces entendemos que si perdimos algo a través de una adivinación, nosotros pedimos una situación, no sé, que me digan si me puedo casar con una persona porque es buena, o que me digan si voy a tener un buen éxito en un negocio a través del horóscopo, de la adivinación. Eso es gravísimo, porque lo que materializa el adivino lo pronuncia, aunque esto no sea verdad. Y en ese momento, todo lo que era moldeable en el futuro se acaba de fijar en el tiempo y en el espacio. Si alguien verbaliza eso, ya no es posible modificarlo. El futuro no se adivina, se construye. Y bueno, oye, no entiendo. Tú dijiste que en Rosh Hashanah se va a determinar cuánto dinero se va a recibir en la persona, si va a morir, si va a vivir, si va a enfermar. Entonces, si esto ya está determinado, entonces, ¿para qué hacemos oración? ¿Para qué hacemos todo esto? Bueno, se determina el dinero que vas a recibir, pero no cómo lo vas a gastar. Porque no es lo mismo recibir una cantidad de dinero y que lo inviertas en un negocio exitoso a que lo inviertas en un negocio que fracasa. No es lo mismo que el dinero que recibes lo tengas que invertir en medicamentos y en hospitales, Hasbe Shalom, que poderlo invertir en un club deportivo o en un viaje que te va a traer mucha satisfacción y mucha alegría. Por lo tanto, la construcción de ese futuro depende de las acciones y de cuánto elevamos nuestra conciencia. Literalmente en este mes, yo la verdad opino que no vale la pena preocuparse por nada más que por estar muy cerca del Creador. Sinceramente se los digo, el resto no vale la pena, es muy marginal el beneficio. Por lo tanto, entendemos que un falso profeta es aquel que distorsiona las enseñanzas de la Torá. Todo aquel que distorsiona, que modifica las enseñanzas de la Torá, es llamado por el Zohar falso profeta. Pero toda esta historia, después, cuando lo comparamos con el tema de las ciudades, parece como contradictoria. Y voy a poner un ejemplo, porque si precisamente nosotros estamos actuando y pasa algo y nosotros no podemos tomar reacción al respecto, ¿cómo podemos actuar? ¿Qué pasa si una persona hace algo en contra tuya? ¿Tú debes de poder tomar venganza contra la otra persona? Por ejemplo, voy a poner un ejemplo muy básico. Si nadie podía vengarse de otra persona, entonces, ¿para qué dice la Torá que para poder vengarse primero tenía que haber un tribunal con 2 testigos de personas justas, por supuesto, que lo hayan visto o que ellos lo hayan intentado prevenir de no hacer una acción en contra de otro? Y de esta forma, la persona que hace algo malo los hubiese ignorado. Pues aquí viene algo más profundo. Cuando 2 testigos no previenen a una persona de hacer algo negativo, son considerados cómplices de ese crimen o de esa situación. Ojo, de alguna forma, en el sentido literal, solo ver algo incorrecto ya les hacía cómplices de ello. Entonces, por si fuera poco, retomando el tema
por ejemplo aquí, de generar un asesinato, y ojo, varias veces en la parashá dice, asesinarás, eliminarás, etc. Pero ¿cómo? Si está prohibido asesinar, es uno de los mandamientos de la Torá. Aquí dice, por si fuera poco, hay un caso donde dice que aparece un cadáver, una persona tirada en el campo, en casa de nadie, ¿no? Nadie sabe quién asesinó a esa persona, aparece ahí tirada a la mitad. Y dice que en este caso, los sabios tenían que tomar una medida, medir la distancia entre el muerto y la puerta de las dos ciudades más cercanas, y aquella que fuera la más próxima sería la responsable de ese difunto. Como pago de dicha muerte, o sea, ni siquiera ellos lo hicieron, pero como pago de dicha muerte, los sabios tenían que ir aguas arriba de un río y sacrificar una becerra a la cual nunca hubiera tenido yugo, un animal, y dejar fluir la sangre a través del río, y ellos debían poner sus manos del río abajo para que sintieran que tienen sangre en sus manos como consecuencia de la muerte de esta persona. Esto significa que cuando una persona pasa momentos inconfortables, todos somos responsables. Que muchas veces tienes un muerto ahí en medio de tu campo. Es decir, tienes una serie de cosas donde has olvidado el sufrimiento de otro y lo tienes ahí en medio de la nada. Pues tienes que hacer una medida a tus puertas para ver si es que no lo escuchaste, si es que no lo viste, o si es que no hablaste con esa persona, para ver qué fue lo que pasó y tomar responsabilidad sobre lo que le pasó a esa otra persona, más si tú tuviste que ver en algo con el fracaso, el problema o lo que sucedió para esa persona. Lo voy a decir en palabras más poéticas. Mi luz alumbra al otro, pues el fuego es el único elemento en la creación que no disminuye cuando se expande. El agua, si tú la expandes, merma. El aire, cuando lo expandes, merma. Pero el fuego, cuando lo expandes, se extiende más y más y más. Pero esto también tiene una connotación, que cuando tú no haces este sacrificio de algo que aparentemente ni culpa tienes, ni culpa relación tienes tú con ello, pues te dice que tienes que poner las manos en el agua bajo el río para efectos de demostrar y meter tus manos. Conéctate con el Gesed, conéctate con el agua para ayudar a limpiar el rigor que cayó sobre otra persona. Esa es toda la metáfora. Tú tienes responsabilidad de ayudar y meter en Gesed tu vida para efectos de poder sacar adelante la vida de tu hermano. Por eso, si esto ocurre, y si esto me lo están diciendo en el mes de Elul, entonces sabemos que todo esto es una explicación de una corrección o una rectificación que tenemos que hacer. La parashá habla explícitamente de los castigos aplicables a todos los errores cometidos por personas, pero en realidad nos está hablando de la rectificación que tenemos que aplicar este mes. Y esta es la explicación. Así como en un mundo físico existe un mundo de Tikkun, donde el uso del nombre de Yud-He-Vav-He está didácticamente hablando de un sistema creador
que está por encima de las leyes naturales, también dentro del mundo de la fisicalidad existen dichas leyes, porque está ligado a mundos que anteriormente fueron destruidos, donde prevalecía esa materialidad y el deseo de recibir. Por eso, las leyes que obran sobre todo el sistema creador de Yud-Ke-Vav-Ke están como si fuera un sistema de leyes encimado sobre lo que fueron mundos que anteriormente fueron destruidos. Y por eso prevalece un sentido de deseo de recibir, un sentido de materialidad, porque literalmente quisieron, Hasbe Shalom, suplantar al Creador en los que algunos le llaman los mundos del caos. Así hay un paralelismo entre lo que se manifiesta en Malhut, el mundo físico, que viene de lo que deriva en Binah, es decir, en el mundo de la creación, de la emanación. En el mundo real del árbol de la vida, ¿ok? En el mundo real del árbol de la vida, que es un mundo espiritual, es imposible matar a alguien, porque el alma es eterna. Por lo tanto, el cuerpo muere, sí, pero el alma es eterna. Y vamos a hablar entonces de todo esto que habla de las diferentes muertes en la Parashá. Hay 4 formas de muertes que están asociadas a estos juicios emitidos por los llamados magistrados: la lapidación, el fuego, la decapitación y la estrangulación. La gente confunde estas formas de muerte citadas en la Torá y piensa que el apedrear, el quemar, el decapitar o el estrangular son formas de muerte que fueron creadas para el ser humano. Eso es estúpido, porque lo único que van a matar es el cuerpo, no el alma. Y como consecuencia, si lo mataran, esa alma va a volver a reencarnar. Eso es precisamente lo que está destinado para las fuerzas del mal, no para el ser humano. Además, se aclara por parte de mi maestro en esta parashá que la forma de muerte de la crucifixión no existe en ninguna parte de las leyes judías, ni existe la crucifixión en la Biblia. Que quede muy claro. Eso es una forma de muerte romana, pagana. Por lo tanto, cuando hay un juicio del cielo, se determina un culpable para lapidarle, quemarle, decapitarle o estrangularle. El único culpable que existe no es una persona, ni es mi vecino, ni es mi enemigo que me hace la vida imposible. No. El llamado culpable es el ángel, es una fuerza, una energía llamada S-A-M-A-E-L. S-A-M-A-E-L. No lo quiero pronunciar, llamado Samech Mem. Es una entidad no corpórea. Y todo esto es una metáfora que la gente ignorante, por desconocimiento, ha utilizado sin conocimiento alguno para actuar en contra de su prójimo. El único castigo que existe para una persona es el exilio. Eso sí lo existe en la Torá. Los refugios. El refugio es la meditación. Es la forma de hacer la autocorrección sin juicio. Por lo tanto, si el culpable no es un ente físico, quiere decir que tampoco se pueden aplicar de forma física la lapidación, el fuego, la decapitación y la estrangulación. Sabemos que la decapitación ocurre con una espada. Ya explicamos que sacar la espada es una metáfora para el uso del nombre de Yud-Ke-Vav-Ke. En la espada
la Yud es la empuñadura, la Vav es el filo de la cuchilla de la espada, la Hei es el filo del lado derecho de la espada, y la otra Hei es el filo del otro lado, del izquierdo, de la espada. Quiere decir que cuando utilizamos sacar la espada, utilizamos dicho nombre para alterar las leyes naturales, provocando un suceso milagroso, o crear circunstancias que permiten decapitar al ángel del mal. Para asfixiarle, se necesita formar una cadena. Esta cadena se forma de la siguiente forma. Utilizaríamos una letra Hei, luego una letra Yud y luego una letra Hei. Hei, Yud, Hei. Forma una especie como de cadena. Eslabón, unión, eslabón. Y voy a explicar algo bien bonito ahorita más adelante. Entonces, precisamente, para poder también hacer una cadena, hay otra forma en que podemos hacerlo. Hacemos con la letra Yud y con la letra Vav, donde la letra Yud es la meditación y la letra Vav es la relación conyugal. ¿Cómo le asfixiamos? En el acto sexual lo estrangulamos a través de la meditación y el acto conyugal. La lapidación se hace con una honda. La honda tira piedras. La Yud es la piedra. La Hei son los 5 dedos que se usan para jalar la honda y tirar la piedra. Y la Vav es en sí la honda misma. Para quemarle, utilizamos la Yud y encendemos la Yud como si fuera una Yud incandescente. Y esa letra Yud ilumina a la Hei, a la Vav y a la Hei. Es decir, es encender todas las letras del nombre de Yud, He, Vav, He. De esa forma le quemamos a las fuerzas del mal. Por lo tanto, si lo ven en todas estas metáforas, ahora sí que comprendemos lo que es la lapidación, la estrangulación, etc. Jamás un tribunal humano puede condenar la muerte de otro ser humano. Jamás. Porque además, si matáramos al otro ser humano, lo que estamos matando es el cuerpo, no el alma. Y repito, esa alma va a seguir presente. ¿Por qué existen estas 4 formas de muerte hacia el ángel del mal? ¿Por qué? ¿Por qué se crearon estas formas de muerte? Porque Samech Mem instigó a Javá a comer del árbol del bien y del mal. Es decir, causó el sufrimiento de toda la humanidad. Es la razón de la existencia de la muerte en este mundo. Cuando recitamos el Shema, debemos poner la intención y pensar, esto lo sabe muy bien Lea, pensar en estas 4 formas de penas capitales o de muerte. No se trata de morir ni de fustigarse, no, sino de sentir que estamos quemando, apedreando, asfixiando y decapitando nuestro deseo de recibir, nuestro deseo egoísta. Y entonces nacemos como una nueva persona. Cuando se pronuncia la palabra en el Shema, Shema Israel, Hashem Eloheinu, Hashem Echad, y alargamos el Echad, ahí es cuando nosotros tenemos que pensar justamente en esto, en quemar, apedrear, asfixiar, decapitar nuestro ego.
Cuando nosotros tomamos esa acción contra nuestro ego, contra nuestro deseo de recibir, ya no puede alimentarse el otro lado de nosotros y automáticamente se va, se muere dentro de nosotros. Hay algo muy bonito y es que Rabbi Shalom Sharabi, justamente en su libro de rezos de Shachrit, muestra justamente cómo se hacen este proceso que acabo de explicar en el momento de la Shema. Y justamente habla de cuáles son los nombres que se meditan en el momento de la lapidación, la incineración, el degollamiento, la decapitación y el ahorcamiento. Pongan mucha atención. La lapidación, nosotros, o lo que se llama sequilá, está hablando del nombre de 72. Y donde lo que hacemos es meditar el nombre Yud Alef Alef y automáticamente el nombre de 72. Yud Vav Dalet He Yud, Vav Yud Vav He Yud. Eso es la lapidación. Luego tenemos la incineración. Y medita en su libro, en la parte de Ejad de Shachrit, donde está la Shema, Hei Dalet He. Y hace el nombre que corresponde a Yud Ke Vav Ke en Binah, que es Yud Vav Dalet He Yud, Vav Ale Vav He Yud. Eso es la incineración. Después hacemos el degollamiento, que se dice Jerech. Perdón, omití decir en el paso anterior, en la incineración, eso es Sereifá. En el degollamiento, que se llama Jerech, o Erech, es Vav Nun Yud, y lo que se hace es meditar el nombre de 45, que ya lo mencionamos, que corresponde a Zeirampin. Yud Vav Dalet, He Alef, Vav Ale Vav, He Alef. Y finalmente el ahorcamiento, que es el nombre He Yud He, y hacemos la meditación del nombre de 52 que corresponde a Malhut. Yud Vav Dalet He He Vav Vav He He. Por lo tanto, para estar muy claros, cuando nosotros hacemos la palabra Ejad del Shema, además de meditar Yabok, como lo ha enseñado mi maestro, también, que es el número 112, hacemos la meditación siguiente. Yud Vav Dalet He Yud Vav Yud Vav He Yud, Yud Vav Dalet He Yud Vav Ale Vav He Yud, Yud Vav Dalet He Alef Vav Ale Vav He Alef, Yud Vav Dalet He He Vav Vav He He. Y claro, todo el mundo va a decir, pero ¿cómo voy a hacer todo eso tan rápido? ¿Cómo me lo voy a memorizar? No, es como un pianista, lo vas haciendo poco a poco. De hecho, cada vez que tú haces la palabra Baruch, deberías de hacer estas 4 meditaciones, porque es lo que abre todos los grifos de bendición. Y por supuesto, si haces bajar los grifos de bendición, pues lo haces por la columna central y meditas Yabok, que es Yud Alef Alef, He Dalet He. Bueno, yo lo hago con otro nombre que es Vav Nun Vav He Yud. Yo lo hago con otro nombre, pero cada quien hágalo conforme el Yabok que conoce, que son 2 opciones que da mi maestro en el libro de la Tefilá con Kavanah. Bueno, de toda esta explicación que acabo de dar, lo que hay que comprender es que el que es llamado culpable o infiel es justamente esa fuerza negativa que te aleja del árbol de la vida, lo que te aleja de los secretos del cielo, de la fuente de sabiduría que elimina el sufrimiento en este mundo. En conclusión, cuando se usa el nombre de Yud He Vav He y se trenzan nombres de Dios, se transforman los juicios negativos del mundo superior en un mundo de misericordia. Y esto es porque activamos los tzadikim. Por eso el nombre de Yud He Vav He representa la misericordia pura, porque es capaz de transformar el juicio
en clemencia. Por el contrario, quien no sabe hacer estas meditaciones es dominado por el llamado infiel. ¿Por qué es infiel? Porque es infiel a Kadosh Baruj Hu. Esta fuerza es infiel, es distinta al sistema creador, es contraveniente, distorsionante del sistema creador. Este, llamado infiel, que es una fuerza, hace un continuo sabotaje para tomar el control de tus pensamientos, de tus emociones y controlar las acciones del ser humano. Nunca jamás, vuelvo a repetir, nunca jamás las acciones malvadas, equivocadas o negativas que vemos son de esa persona. Dejemos de juzgar a las personas. Por eso, las personas que no creen en Akadosh Baruj Hu, no es que tengan que creer, es que no conocen las leyes de causa y efecto. No se trata de creer. De hecho, en ninguna parte de la Torá dice que creas en Dios, por lo cual me asusta un sistema de creencias. Si las personas comprendieran las leyes de causa y efecto, jamás actuarían como lo hacen, sino porque están literalmente controladas como títeres por una fuerza extraña llamada dioses ajenos. Esa fuerza extraña llega a través de esas puertas, a través de los 5 sentidos. Y a través de los 5 sentidos jamás conoceremos a Kadosh Baruj Hu. Y al no conocer a Kadosh Baruj Hu, es imposible entenderle, mucho menos considerar que tenemos una relación tan estrecha con él y mucho menos aún sentirnos parte de él. Por eso aquella persona que me dice, Dios está conmigo, pruébamelo. Porque si la persona no conoce al sistema creador, mucho menos puede sentirse parte del sistema creador. Podrá hacer estos sobornos de los cuales hablábamos. La gente soborna su mente para justificar y generarse un apapacho, para generarse una paz. No. Lo único que te da el Nahat Ruach y la verdadera paz es el conocimiento de los secretos del cielo y el cumplimiento de las mitzvot. Esa ignorancia que tiene la gente es la fuente de toda la fuerza de Samech Mem. Toda esa ignorancia es lo que causa el sufrimiento en este mundo y alimenta la fuerza contraria que mete pensamientos y emociones erradas en las personas. De hecho, cuenta el Midrash que si un Sanedrín determinaba la muerte de una persona cada 1000 años, era considerado un grupo de jueces perversos y hasta cuestionable en su honorabilidad. Así se trata la muerte en la Torá. Entonces me decía un querido amigo, ¿cómo es posible que Israel esté matando a todas estas personas en esta guerra? Le digo, no te equivoques, eso no es Israel. Eso es un disfraz que le han puesto a personas que no necesariamente representan Yasharel. De ninguna manera, ni hablar mal del otro, ni matar al otro, jamás ha transformado el mal en este mundo. Si algo hemos hecho por más de 6000 años como humanidad, es hablar mal del otro y matar al otro. Y créanme, no ha dado resultado. Por lo tanto, una idea de tratar de hablar mal del mal tampoco ha dado resultado. Hablar mal de la infidelidad nunca ha eliminado la infidelidad. Hablar mal del miedo tampoco ha eliminado el miedo. Y hablar mal del Yetzer Hará tampoco ha eliminado el Yetzer Hará. De la misma forma,
tampoco matar al otro ha eliminado la injusticia en este mundo. Entonces comprendemos que no habla de ajusticiar vidas humanas, sino de erradicar falsas conciencias, falsas emociones, falsos pensamientos, falsos profetas, falsas ideologías, falsas religiones, falsos sistemas de creencias en este mundo. Explica la parashá que en un pequeño tribunal humano hay 3 jueces. En un tribunal de circuito son 3 jueces. Pero en el tribunal celeste hay 70 jueces. Ya sabemos que 70 es numerología de la palabra Sod. Por eso el Sanedrín tenía 70 jueces. Es decir, todo esto es una explicación de que el pequeño tribunal refleja los juicios que vienen de las radiaciones lunares. Y el gran tribunal se refiere a los juicios de las relaciones o radiaciones solares. El pequeño tribunal representa las emociones, la sexualidad. El gran tribunal representa la conciencia, Tiferet. Por lo tanto, esta metáfora es para entender, ojo, la conciencia que aplicas en la relación sexual, a partir de ahí, los juicios que se generan en tu vida. Y quiero destacar aquí que el Arizal considera comer como una relación sexual activa. Por lo tanto, observa cómo come una persona, con qué kedushá come una persona, y ahí te vas a dar cuenta cómo actúa esa persona. De ahí que la pérdida de la semilla, Zera Levatalá, es la que dispara los juicios duros arriba y como consecuencia el efecto que vemos abajo. El rey David explica que el ángel de la muerte es algo muy interesante. Escuchen esta explicación del rey David. El ángel de la muerte, según el rey David, es una entidad que está llena de ojos, y que tiene una espada, y esta espada tiene veneno en la punta. Cada uno de esos ojos representa la forma de cómo la persona vio el mundo. Es decir, cada uno de los ojos que tiene el ángel de la muerte es la percepción específica de esa persona. Y la visión verdadera es la consecuencia de cómo sus actos han hecho daño a otras personas. Vamos a volverlo a explicar. Esos ojos del ángel de la muerte es la percepción que tiene la persona. Pero la visión que tiene el ojo del ángel de la muerte es la verdadera consecuencia de sus actos de cómo dañó a otras personas. Por lo tanto, la persona, cuando entiende que de acuerdo a su percepción dañó a otras personas de esa manera, prefiere tocar la punta de la espada y morir por sí misma. Esto nos hace entender que de todas estas formas de muerte son una manera de rectificación de la materia, aparentemente no del alma, puesto que la única carencia que existe en la creación es la propia falta de luz. Lo voy a volver a explicar. Una forma de muerte es una rectificación de la materia. No es aparentemente una rectificación del alma.
puesto que la única carencia que existe en la creación es la propia falta de luz. Por eso, donde la conexión con el Creador es la luz absoluta, no hay carencia de luz. Y, por el contrario, cuando nosotros vemos los hechos a través de nuestros 5 sentidos, es la conexión con Esav, el hermano de Jacob, Esav. Los 5 sentidos, que es la conexión con el materialismo, es la ausencia de luz. Por lo tanto, toda creencia, todo sistema de creencias, todo sistema de entendimiento que me haga conectar con los 5 sentidos, me va a llevar al materialismo y a la falta o ausencia de luz. Donde la acción del ser humano en la creación es iluminar cada uno de los actos que existe y conectar ambos mundos solamente. No vivimos para servirnos del materialismo. Ahí está la trampa que lo lleva al error de sus acciones. Entonces, alguien quiere hacer un proyecto, no sé, de lo que quieran, para efectos de lograr comprar algo, vender algo, lograr algo, etcétera, lo que sea. Si ese proyecto no es para su desarrollo hacia una conexión superior, lo va a llevar a un error en sus acciones. Rav Ashlach indica que nuestro propósito es precisamente rectificar esos estados materiales. Es extraer las chispas divinas que están contenidas en el mundo material. Cada uno de esos llamados ministros o jueces son el lado del mal en su momento. ¿Por qué? Porque son los líderes que ellos creen que lograrán la corrección o la redención para el mundo. Todos aquellos que no entienden que hay un juez superior y que ellos creen que están haciendo el bien para el mundo, es que yo voy a hacer un proyecto que causa mucho bien para el mundo, ya estás equivocado. Tú no eres el que haces la corrección ni el que haces la redención para el mundo. ¿Y a qué se refiere? Veamos todos los ismos, que son todos los modelos errados del mundo de Edom, del mundo occidental. Capitalismo, socialismo, comunismo, nacionalismo, imperialismo, feminismo. Todos estos supuestos están basados en una percepción errada a través de los 5 sentidos. Incluso mencioné feminismo porque tiene una percepción totalmente errada de la función del hombre y de la mujer en el mundo, donde básicamente juzga a uno y al otro por un cuerpo, por un sexo o por una capacidad basada en los 5 sentidos y no basada en el mundo espiritual, puesto que están precisamente basados a través de los 5 sentidos, sirven a estos ministros de las fuerzas negativas hasta que la humanidad comprenda que el único sistema que prevalecerá será la unidad y el amor, seguiremos teniendo fracasos. Entonces el Arizal explica que la guerra es la paz sin la corrección. Y la paz es el mismo atributo de la guerra ya corregido.
porque el suero que cura la picadura de un animal usualmente viene del mismo veneno. La misma energía es en dos estados distintos. Así como Yesod es la puerta hacia la materialidad, que es también Jochma es la puerta hacia la infinitud. Pero también Yesod es la entrada de la materialidad hacia la infinitud. Porque Yesod es el Sod de la Yud. Y la Yud es Jochma. Por lo tanto, esa puerta que conecta con la materialidad y con el mayor deseo de recibir que está en las emociones de la sexualidad, también es la mayor emoción capaz de elevar al punto de la transformación del sistema creativo en la intuición, en la meditación cabalística. Entonces dice la Torá que el mismo día que Akadosh Baruj Hu creó a Adán, le creó una mujer, una esposa, pero en realidad le dio un sentido femenino. En realidad dice que le dio una ayudante opuesta a él. Los sabios explican que fue creado con su mujer en la espalda. Es decir, es como si fuera hermafrodito. Pero en realidad quiere decir que si el sentido masculino es merecedor a través del tikkun de su deseo sexual, su esposa actúa con él como un ayudante en un estado de armonía marital en el Shalom Bait, en la casa. El secreto de lo que nos está hablando aquí es que las partes solo deben pensar en el interés de la otra persona, independientemente del beneficio que puede tener para sí mismas. Este elemento es el reflejo de la misma relación que existe entre la pareja y el sistema creador mismo. ¿Por qué hablo de esto? Importantísimo para el mes del Bul. Si el hombre no tiene el mérito de su falta de autocorrección, ambos sufren. ¿Tú piensas que cuando tú sufres, Akadosh Baruj Hu no sufre? Claro que sí. Cuando tu garganta, Hasbe Shalom, se enferma, todo tu cuerpo sufre, no solo tu garganta, y también tu alma. Todo sufre. Y si tú estás sufriendo, el sistema creador está sufriendo. Esta cualidad fue creada el sexto día de la creación. Y 6 se refiere a la Vav, que justamente explicamos es la sexualidad. Es la cúspide de las emociones y del mundo de Zeirampín. ¿Y qué dijimos? Que en este mes se une la vasija, se une la Hei con la Vav. Se une el mundo emocional y el mundo de las emociones, el mundo emocional y el mundo físico. Quiere decir que todo lo que no entremos en autocorrección genera sufrimiento al sistema creador. Y viene una depuración llamada Rosh Hashanah. Y luego nos dan una última oportunidad de corrección, que viene Kippur y viene Sukkot y finalmente Hoshana Rabbah. Si tomamos este ejemplo de la paz y la guerra en un hogar, entonces vamos a comprender de qué está hablando la Torah. No está hablando de una guerra exterior, está hablando de una guerra interior. Así como la guerra dentro del hogar, dentro de la casa, es insoportable, la guerra es en el mundo la forma de cómo se lleva a cabo la relación sexual
de las personas en este mundo. Así como se lleva a cabo la sexualidad en un país, así está la estabilidad en ese país. Así como se lleva la relación sexual en cada uno de los seres del mundo, así está la paz en el mundo. La casa es el cuerpo de la persona. Cuando habla de la casa, es donde habita el alma, es el templo. Cuando dice que antes de ir a la guerra, en esta parashá, que por cierto hace referencia, quítetse, cuando vayas a salir a la guerra, si estás construyendo una casa, si estás planteando un viñedo, si no has cosechado, o si estás comprometido y no te has casado, la enseñanza es: quien está distraído en otra cosa, que no está en Debekut, no está concentrado en el mes de Elul y en la corrección de sus midot, de sus malas virtudes. Cambiarse de casa es estar distraído con el corazón en varias partes. Es ir a la batalla con distracciones. Tengo que preguntar dónde estoy parado para analizar y actuar lo que tengo que corregir. La puerta de lo simple es lo que permite enfrentar la guerra. Pero en el momento en el cual el Satán viene de frente y ataca los 5 sentidos y no estamos totalmente concentrados, empezamos a dar las vueltas nosotros así, en curvas como una serpiente. En términos generales, casi siempre cuando las personas tienen problemas o cosas que son aparentemente malas en su vida, lo primero que tienden a hacer es justificar sus errores a través de elegir un culpable. Es decir, se constituyen automáticamente como jueces de los demás, salen a la defensa de los demás o de su entorno, porque les sirve de consuelo para sí mismo ante su propio dolor. Sin embargo, la persona que no reconoce su situación es netamente derivado de su y solamente de sí mismo y depende de él y de su relación con Dios salir de esa situación. Dejemos de echar culpas a los demás y aprendamos a ser responsables de nuestras decisiones, de nuestras acciones. Rabí Yoshua ben Hananía, un muy erudito, en la Gemara Talmud Rabbanán, cita un ejemplo que una vez, lo voy a resumir por el tiempo. Una vez entrevistó a un joven que estaba prisionero en la cárcel y fue prisionero por los romanos. Entonces, una persona fue con Rabí Yoshua ben Hananía y le dijo: hay un hombre muy bello, de cabello rizado, rubio, ojos azules, de buen aspecto, y está encarcelado. Porque sabemos que la luz que irradia a la persona es sinónimo de lo que hay dentro de la persona. Y entonces le dijeron: yo creo que vale la pena que lo visites para ver si podemos liberarlo. Y entonces la pregunta es: ¿y qué si hubiera tenido un mal aspecto? ¿No hubieran ido por él? No. No vamos a observar los caminos, sino las veredas. Y entonces se acercó y le preguntó Rabí Yoshua ben Hananía a este joven. Le pregunta lo siguiente: ¿quién entregó a Jacob al despojo y a Israel a los saqueadores? Un pasaje del profeta Yeshayá. Y le respondió: ¿no es acaso contra Kadosh Baruj Hu contra quien pecamos?
Es decir, el joven no culpó estar prisionero al ejército romano. No culpó a un amigo, no culpó la falta de apoyo, no culpó a nadie. Por el contrario, admitió que si estaba ahí prisionero, era derivado de sus faltas y sus propios errores. Esa cualidad de honestidad es de la que habla precisamente de no aceptar soborno. En que dejes de estarte justificando, en que tu situación actual es por culpa de otro. Deja de aceptar soborno. Deja de apapacharte y asume tu responsabilidad. La función de jueces y policías es también hacer alusión a la honestidad, de cumplir mitzvot, shoterim u oficiales. Esas mitzvot, cumplir mitzvot, son los policías que nos frenan o nos dan luz verde para seguir en un sentido o en otro. Esos son los policías. Cumplir mitzvot. Nos dicen, cuando te pase esto, haz esto. Cuando te pase tal cosa, no lo hagas. Es lo que nos guía para estar en el sentido siempre correcto.